siglo XXI, un programa que lleva funcionando desde el año 2017 para volver a hablar de innovación educativa y de alfabetización emocional. Conocer cómo funciona nuestro cerebro arroja luz sobre nuestro comportamiento, que es clave para la vida. Una vida que, por fortuna, se compone de personas diferentes y diversas. Precisamente a la diversidad está dedicado, dentro del programa de Educación para el siglo XXI, este mes de noviembre. Un mes de noviembre en el que hablaremos del espectro autista y también del TDAH. El próximo 18 de noviembre en Santiago de Compostela tendremos una conferencia dedicada a la hiperactividad. Pero el tema que nos ocupa hoy, como les decía, es el espectro autista. Esa neurodiversidad o esa neuroatipicidad que vemos romantizada en muchísimas ocasiones en películas o en series de televisión, pero que genera muchísimo desconcierto, tanto en la vida familiar como en las aulas. Para hablar del espectro autista tenemos a uno de los grandes reconocidos en el tema de España, Daniel Millán, licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 20 años trabajando en este tema. Ha estado al frente de la Asociación de Padres de Niños Autistas en Badajoz, donde llevó a cabo terapias totalmente innovadoras y ha creado herramientas que hoy sirven a pediatras y a muchos profesionales de la salud. Es hiperconocido por su movimiento en las redes sociales, pero también por sus publicaciones. Una de las más destacadas, Guía Autista, Consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, ha batido todos los récords de venta. Asimismo, como lo verán, es un gran conferenciante, un docente universitario y además asesor técnico de diversas asociaciones e entidades profesionales que trabajan en el campo del neurodesarrollo. No les entretengo más, les aseguro que escucharles merece muchísimo la pena. Les dejo con Daniel Millán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Fundación por incluirme en este círculo de conferencias relacionadas con la neurodiversidad y el neurodesarrollo. Y muchísimas gracias por invitarme a mí para hablar de un tema que me atrapa, que es el neurodesarrollo y en concreto el autismo. Antes de comenzar, para saber qué tipo de público tengo, porque hay muchísima gente aquí, me gustaría saber quiénes de aquí, si queréis, levantar la mano, quiénes de aquí os dedicáis profesionalmente al campo del autismo desde el punto de vista de la intervención, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Qué poquitos. ¿Vale? ¿Profesores? Toma ya. Pues los profes sois uno de mis objetivos principales en los últimos años. Sois complejos de dirigir. Familias, también muchas familias, y alguna persona en el espectro que quiera identificarse. Si no quiere, no pasa nada. Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta que haya personas autistas en esta serie de eventos porque al fin y al cabo trabajamos para vosotras, ¿no? Entonces, bueno, os vengo a hablar de autismo, pero desde un punto de vista que a lo mejor no os imagináis, ¿vale? Y voy a empezar mi intervención haciéndoos esta pregunta. Si conoces a una persona autista, solo conoces a esa persona autista. Cada persona en el espectro es diferente. Que levante la mano quien está de acuerdo con esas afirmaciones. La gran mayoría, ¿no? Pues creo que estáis equivocados. Y os voy a intentar explicar por qué. Esto que parece muy lógico, muy sensato decir, creo que es una rémora cuando trabajamos con personas en el espectro, porque al fin y al cabo, si vemos a cada persona autista distinta, de manera individual, ¿cómo intervenimos? Si dicho de otra forma, si tienen el mismo diagnóstico, un diagnóstico de autismo, de trastorno de espectro autista,
pero luego son tan distintas, entonces ¿para qué tienen esa etiqueta, ¿no? Voy a intentar que hagáis el clic, ¿no?, que dicen ahora los grandes emprendedores, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Tenéis que hacer el clic, porque a mí me costó mucho hacer el clic, ¿no? Yo venía de una formación muy clínica, muy basada en la psicopatología. Recuerdo, por ejemplo, que cuando trabajaba en Badajoz, cuando dirigía el centro de Badajoz, colaboraba con entonces un neuropediatra muy conocido, el doctor Julián Vaquerizo Madrid, y este me decía: Daniel, el autismo es una enfermedad del cerebro. Claro, yo recuerdo estar en el centro de Badajoz, que en su momento era el centro más grande, uno de los centros más grandes de autismo de Europa, y era el más grande de España, que teníamos centro de día, una residencia abierta a los 365 días del año, teníamos un servicio de atención temprana, también teníamos un centro de educación especial, teníamos servicios de habilitación funcional, teníamos diagnóstico, escuela de padres, bla, 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 teníamos de todo. Como podéis imaginar, además, atendíamos a muchísimas personas y muchísimas familias. Y yo muchas veces me ponía en el centro, teníamos un centro enorme de varias plantas, me ponía en el centro del hall de ese centro y veía pasar los distintos perfiles autistas, los distintos chavales y los distintos adultos también, y yo me quedaba mirando diciendo: si todos son autistas, algo tendrán en común, más allá de la etiqueta. Quedaos también con eso y a ver si lo podemos hilar un poquito más adelante con lo que os he comentado de estoy muy en desacuerdo con esta afirmación. Bueno, ¿por qué es importante que hablemos de autismo? Bueno, porque parece ser que cada vez hay más personas en el espectro, ¿no? Los datos que se están manejando últimamente desde los distintos ámbitos, especialmente el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, antes de que se lo haya cargado Donald Trump, nos daban datos bastante fiables de prevalencia, ¿vale? Mucho más que los de la Organización Mundial de la Salud, que al final recoge datos de muchos países del mundo. En este caso solo de centros de Estados Unidos, donde tienen muy buenas herramientas a nivel técnico para la detección, ¿no? Entonces estamos pasando, ¿no?, de esas cifras que antes se hablaba hace unos años, de 1 de cada 80, 1 de cada 40, o 1 de cada 38, que fue en el año 2022, que fue como una especie de escándalo, ¿no?, en Corea del Sur, a 1 de cada 36, y el último dato, que parece que ya se ha publicado y que se refleja los datos del año 2024, es de 1 de cada 33-34. Sí es cierto que dentro de estas estadísticas se sigue manteniendo algunas, aunque haya aumentado la prevalencia, ¿no?, que 3 de cada 4 son varones, un 40% son perfiles no verbales, aproximadamente un tercio de ellos también tienen asociada una discapacidad intelectual. Bueno, pues estamos viendo que, claro, estos son datos de evaluaciones de peques. ¿Qué es lo que pasa cuando aumentamos la edad, el rango de edad de diagnóstico? Bueno, pues nos damos cuenta de que aumenta muchísimo. Aquí no tenemos datos fiables, tenemos estimaciones, pero sí es cierto que, aparte de que se está yendo la presentación, no sé por qué, sabemos que esos datos son muchísimo mayores. Estamos hablando de una estimación entre profesionales que nos dedicamos especialmente al diagnóstico, no solo en la etapa infantil, sino hasta la edad adulta, de 1 de cada 20 personas. 1 de cada 20 personas podría tener un diagnóstico de trastorno de espectro del autismo. Y además, esa ratio que veíamos antes de 3 de cada 4 son varones, de repente se transforma en 1 a 1. La mitad hombres, la mitad mujeres. Y también otra serie de datos que son interesantes, ¿no?, que a medida que aumenta la edad de diagnóstico, disminuye ese porcentaje de discapacidad intelectual asociada, que antes se asociaba inequívocamente al autismo, ¿no? Vemos que no es así, que hay unos perfiles que se escapan de esas primeras detecciones. ¿Y por qué se detectan esos perfiles antes? Bueno, pues porque evidentemente presenta unas dificultades más visibles, más notables, que es principalmente las que tienen que ver con la interacción social y con la aparición o no, en este caso,
del lenguaje. Pero claro, aquellos perfiles que no se detectan en esos momentos, se detectan en otras etapas del desarrollo. Estamos hablando de que el diagnóstico de autismo se da a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo? No desaparece con la edad, sino que se puede detectar en cualquier momento del ciclo vital. Bueno, pero ¿por qué se sigue viendo el autismo como un trastorno, como una patología? Bueno, bien, pues porque al principio se identificó y se sigue identificando como tal. Los primeros estudios que tenemos sobre el autismo como entidad clínica, como categoría diagnóstica independiente, ¿vale? Aparecen, bueno, antes del año 43, ya una mujer, una psiquiatra, ya hablaba de autismo, aunque sí es cierto que sus estudios aparecieron muchísimo después en Europa y en Estados Unidos, pero en estas edades, bueno, fueron las primeras definiciones de autismo en los que, bueno, pues, se consideraba un trastorno de tipo emocional. ¿Por qué? Bueno, pues porque la psiquiatría, que fue la primera rama que identificó el autismo, en esos momentos estaba dominada férreamente, además, por una corriente de la psicología y la psiquiatría, que era el psicoanálisis, ¿vale? Entonces, en el psicoanálisis todo deriva de un trastorno de tipo emocional y, de hecho, pues, además, bueno, se culpaba a las familias, en concreto a las madres, que sois las culpables de todos los males que hay en el mundo, ¿verdad? Y se culpaba a las madres de esa falta de vínculo, ¿no?, establecido con el niño, que hacía que apareciese el autismo. No sé si habéis visto la película, o leído el libro mejor, de Temple Grandin, es una divulgadora de autismo muy conocida. O sea, hay una escena en la película en la que la madre pregunta por qué su hija es así y el psiquiatra le dice, bueno, ¿usted quiere a su hija? ¿Se ha vinculado bien con su hija?, ¿no? Eso que pasaba en esas épocas, entre la década de los 40, los 50, los 60, lamentablemente se sigue viendo hoy en día. En aquellos países donde hay una corriente psicológica muy asociada al psicoanálisis, se sigue presentando el autismo como esto, como un trastorno de tipo emocional. Por ejemplo, en Argentina se da muchísimo y en nuestro país vecino, en Francia, también, ¿vale? Bueno, avanzando un poco en la historia, afortunadamente, a partir de los años 60 aproximadamente, se empezó a hablar de alteraciones biológicas, que había un desarrollo neurobiológico, que no era un origen emocional, había algo que orgánicamente provocaba la aparición del autismo, ¿vale? Esto abrió el camino a muchísima investigación. La rémora del psicoanálisis la seguimos teniendo, por ese momento pues ya se empezó a hablar de psicología y psiquiatría basada en la evidencia y no en teorías absurdas como las teorías del psicoanálisis. Y a partir de los años 80 empezó para mí lo que es el gran cambio, afortunadamente, en la investigación sobre el autismo, ¿vale? Es la inclusión del autismo como uno de los trastornos del neurodesarrollo, aquellos que se desarrollan en la infancia, que aparecen en la infancia, pero no significa que se tengan que detectar en la infancia, y sobre todo, la aparición de teorías explicativas, psicológicas, neuropsicológicas, de las que os voy a hablar porque es la raíz de la comprensión de lo que es realmente el autismo, ¿vale? Digamos que la psiquiatría en los años 40, años 20 del siglo pasado identificó el autismo en base a sus dificultades, pero la aparición de teorías y de modelos neuropsicológicos es lo que nos permitió poder conocer por qué y cómo ayudar, ¿vale? ¿Hay algún psiquiatra por aquí en la sala que quiera levantar la mano? Ni un psiquiatra. Que no tengo nada en contra de los psiquiatras, ¿eh? Que yo de hecho tengo algún amigo que es psiquiatra, no es un amigo íntimo, pero bueno, es un amigo, ¿vale? No, fuera broma. Necesitamos muy buenos psiquiatras. Por cierto, estoy buscando un buen psiquiatra, si lo conocéis, para nuestro equipo de intervención, ¿vale? Y después, a partir de los años 2000, incluso antes, en la década de los 90, las propias personas en el espectro que podían hablar con voz propia empezaron a crear un movimiento muy importante de la necesidad de que se escuchase su voz, ¿vale? Y de que no se hablase de ello sin contar con su voz, lo que me parece absolutamente imprescindible. Yo siempre lo digo, que yo he aprendido más de mi trabajo
práctico con las personas en el espectro que con todos los libros que he leído, que por supuesto hay que leerlos, hay que leer a profesionales y hay que aprender a nivel técnico y a nivel teórico, pero hay que hablar con las personas en el espectro para conocer qué es lo que sucede y poder trasladar ese conocimiento técnico a su día a día, a sus vidas, ¿vale? Bueno, a nivel clínico, es decir, a nivel de dónde está encuadrado el autismo, hoy en día está dentro de lo que se conoce como los trastornos del neurodesarrollo, ¿de acuerdo? Os comentaba antes, son aquellos que aparecen en la etapa infantil. Eso no significa que se tengan que detectar necesariamente en la etapa infantil, pero sí es importante que intentemos encontrar evidencia de que las dificultades que se asocian al autismo se daban ya desde una infancia temprana. ¿Sí? Entonces tenemos el autismo, pero también tenemos los trastornos del desarrollo intelectual, tenemos los trastornos del habla o del lenguaje, los famosos trastornos por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos del aprendizaje, los trastornos de desarrollo motor y aquellos trastornos que no se encuadran dentro de ninguno de los anteriores, pero presentan sintomatología similar, ¿vale? Aquí es donde tenemos que encuadrar el autismo siempre que realicemos un diagnóstico, ¿vale? Pero ¿cómo realizamos este diagnóstico? Y sobre todo, ¿cuándo lo realizamos? Es una pregunta muy importante porque muchas familias que se meten en redes sociales y leen cosas y tal, dicen, pero Daniel, si el autismo es un trastorno genético, es decir, se nace autista, que es cierto, en la mayoría de las ocasiones, y ahora hablaremos de las causas del autismo, ¿por qué no lo pueden detectar desde el principio? ¿Vale? Bueno, os lo voy a intentar explicar de manera muy sencilla con este gráfico. Vamos a coger el continuo edad y vamos a poner aquí este momento, ¿vale? Hay un momento que se llama el momento de ruptura clásico, que es en torno al 1 año y medio, en el que se da la aparición de algunos tipos de autismo que se consideraban antes severos, o también llamados autismos de Kanner, donde hay más dificultades a nivel de adquisición del lenguaje, de habilidades de comunicación y que pueden estar asociados a discapacidad cognitiva e incluso a algunos otros trastornos de tipo epiléptico. Bueno, pues esta serie de autismos, por así decirlo, sí se pueden detectar en este momento. ¿Sí? Hay un momento en el que hay una adquisición de habilidades en el desarrollo evolutivo y de repente hay un parón, incluso un retroceso. Y se habla a veces de regresión autista, que es una palabra que odio porque viene también de psicoanálisis, es un aspecto muy psicodinámico. Pero sí es cierto que sucede un parón en la adquisición de habilidades, incluso una pérdida de habilidades adquiridas. En este momento sí se puede detectar autismo. Podemos detectar ciertos tipos de autismo, ¿sí? Bueno, pero luego está esta horquilla mágica, que es la horquilla mágica que yo digo de 6 a 12 años. Muchas familias como me preguntan, oye Daniel, quiero realizar un diagnóstico de mi hijo, parece que hay señales, hay sospecha, ¿qué edad tienes? 4 años. Si te puedes esperar un poquito, si no hay mucha urgencia, mejor. Si no, tenemos que realizar el diagnóstico y seguro que tenemos que hacer una revisión cuando tengas 6 o 7 años. Y luego hasta los 12 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de los 12 años, y para esto, para realizar diagnósticos de autismo no basta solo con saber de autismo. Hay una gran psiquiatra en Cataluña que se llama Amaya Herbás, que lo señala muy claramente. No solo hay que saber de autismo, hay que saber de psicopatología en general, porque muchas de las manifestaciones que pueden parecer autismo se pueden confundir con otra serie de cuadros clínicos. Entonces tienes que conocer toda esa serie de cuadros clínicos, ¿vale? Bueno, pues a partir de 12 años pasan muchas cosas, ¿vale? Entre ellas que, por lo general, los perfiles que hasta esa edad no se han detectado, ¿vale?, que pasan desapercibidos hasta esa edad, se escaparían de esas estadísticas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, empiezan a sentir que no encajan de alguna forma con su entorno y empiezan a desarrollar lo que se denominan estrategias de compensación. Entre ellas está el camuflaje autista, que es un proceso ultra complejo, muy difícil de explicar, se sale un poco de lo que es el objetivo de esta conferencia,
pero del que hablo en mis libros y que es muy importante conocerlo, ¿vale? ¿Y por qué también es difícil? Bueno, pues porque, a ver, no, me he ido muy lejos. Bien, porque, claro, el desarrollo de esas estrategias de compensación, el no conocer lo que nos pasa e intentar evitar las situaciones estresantes, de ansiedad, los conflictos, generan situaciones de crisis y esas crisis se traducen en trastornos de ansiedad, todo tipo de trastornos emocionales, pero también otra serie de cuadros clínicos, incluso algunos muy graves, como los trastornos de la conducta alimentaria o incluso trastornos a nivel psiquiátrico, psicóticos, etc. ¿Vale? Ese conflicto que genera el no saber lo que me pasa, intentar encajar, siempre tiene consecuencias. ¿Vale? Algunos los harán mejor o peor, podrán salir más o menos bien de las situaciones, pero siempre genera consecuencias. Y claro, eso dificulta muchísimo el diagnóstico, porque primero tenemos que, por así decirlo, pelar esa naranja de cosas que le pasan hasta llegar un poco al quid de la cuestión, ¿vale? Este, digamos, que es el marco ideal, ¿no? De 6 a los 12 años. Sí es cierto que en algunas ocasiones podemos plantearnos un diagnóstico incluso antes, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los cuadros de autismo son estos de aquí, que tenéis, ¿vale? No hay una causa definida. Sabemos que hay un componente genético muy importante, hay identificados más de 400 genes relacionados con el autismo, es un callejón sin salida, afortunadamente, porque quienes lo buscaban para frenarlo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otra serie de autismos, por así decirlo, que se denominan autismos secundarios, ¿de acuerdo? Que su principal etiqueta diagnóstica no es el autismo. Estamos hablando de algunos tipos de accidentes que puedan pasar, una alteración no hereditaria, como por ejemplo un síndrome alcohólico fetal, ¿sí? Una vuelta de cordón, por ejemplo, podrían provocar manifestaciones conductuales similares al autismo y por eso se les pone la etiqueta de autismo. Pero es un autismo secundario, ¿sí? Y luego tenemos otra serie de autismos secundarios que tienen una alteración genética totalmente identificable, ¿vale? Aquí estamos hablando de perfiles como por ejemplo el síndrome X frágil, síndrome de Steiner, esclerosis tuberosa, Angelman, muchísimos. Hay muchísimas alteraciones genéticas que están perfectamente identificadas que esa es su trastorno, por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas condiciones de estas genéticas aparecen manifestaciones conductuales del autismo y se confunden con el autismo, ¿sí? Pero son autismos denominados autismos secundarios. Su diagnóstico principal no es ese, aunque sí es cierto que se pueden beneficiar de ciertas intervenciones relacionadas con el autismo, pero digamos que su diagnóstico no es ese, ¿vale? En mi canal de YouTube tenéis este vídeo en el que aparece esta captura tan fantástica que me ha hecho YouTube, con esta cara tan simpática, donde explico un poco esta parte, ¿sí? Hay muchísima confusión a este respecto, hay muchísimos timos con el tema de la genética. Esto tenéis que hablar con un médico, un psiquiatra, un neurólogo o un psicólogo clínico o sanitario que sepa de genética y que os diga si es necesario o no hacer un estudio genético. En la mayoría de las ocasiones en las que es necesario se ve a la legua. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos autismos secundarios que tienen una alteración genética importante, reconocida e identificada y aislada, tienen manifestaciones a nivel de estigma, ¿vale? Facial, por ejemplo, muy claras. Vamos, que se les ve claramente desde las primeras etapas del desarrollo. Por eso son muy importantes los controles pediátricos y neuropediátricos, porque nos permite identificar rápidamente si una persona, un niño, una niña en este caso, puede tener alguna alteración cromosómica. Una niña, por ejemplo, con síndrome de Rett, que identifiqué yo, ya la identifiqué por vídeo. Me enseñaron un vídeo y dije, prueba genética, rápidamente, síndrome de Rett, ¿vale? Se ve claramente, ¿vale? Cualquier profesional experto en alteraciones a nivel cromosómico
lo puede ver claramente, ¿vale? Pero en la mayoría de las ocasiones no es necesario y es un absurdo hacer un estudio genético. Y además los estudios genéticos privados son carísimos y no sirven de nada, ¿vale? Bien, como os decía, esta es la parte clínica, la parte de la patología. ¿Y dónde encajamos entonces la neurodiversidad? ¿Dónde encajamos en este cuadro tan complejo hablar de condición de espectro del autismo y no hablar de trastorno de espectro del autismo? Bueno, es complicado, ¿vale? Estamos viviendo un tiempo ahora, yo eso lo comento mucho a mis compañeros de trabajo, ¿no? Un tiempo muy interesante de retos en cuanto a la conceptualización del autismo, provocado muchas veces por el empuje y el rechazo de ese modelo médico tan limitado y tan ligado a la patología y tan limitado a la intervención farmacológica. A veces parece que la única intervención que hay, ¿no?, que nos dan desde los servicios de salud mental es pues tómate este fármaco, tómate este medicamento, cuando sabemos que eso no solo no es eficaz, sino que es absurdo, sin una intervención neuropsicológica, psicológica, educativa. Mirad, en autismo no hay una medicación para el autismo, ¿vale? El autismo no se cura con una medicación, ni siquiera se alivia con una medicación. Se alivia con intervención, se alivia con conocimiento, a no ser que esa persona tenga asociado, por ejemplo, un trastorno de tipo epiléptico. Ok, ahí sí que hay que medicar, pero eso es una comorbilidad, no es de su autismo. Lo que hay que hacer es conocerlo para poder intervenir. Esto se lo he explicado a los chavales esta mañana, los chavales de la ESO, y lo han entendido. Espero que vosotros seáis capaces de entenderlo, ¿vale? Ok, bueno, retomo. Tenemos este modelo médico que viene del ámbito sanitario. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que os decía, ese movimiento, ¿no?, de las propias personas en el espectro, personas que ven el autismo más allá de la patología. Yo llevo hablando muchísimos años de tenemos que conocer los procesos neuropsicológicos que subyacen a la patología, que es de lo que os voy a hablar hoy. Pues hay como una especie de enfrentamiento, ¿no? Tenemos esos dos modelos que chocan entre sí. Tenemos el modelo médico, que es el modelo instaurado administrativo, y luego tenemos un modelo que viene además desde las ciencias sociales y viene a intentar sustituir el modelo médico. Bueno, sustituirlo es imposible, porque al fin y al cabo, si diagnosticamos, el diagnóstico se hace en base a un malestar. Entonces siempre tiene que haber una patología identificable. Pero sí es cierto que es muy interesante la introducción de este concepto, porque viene a sustituir un poco a otro que veníamos utilizando los clínicos desde hace mucho tiempo, que es el de fenotipo ampliado del autismo. No sé si os suena esto, ¿sí? Este término se utilizaba para identificar un poco de determinada forma a aquellas personas que no cumplían los criterios clínicos, es decir, no tenían esa patología, no tenían ese malestar asociado al autismo, pero tenían sus ciertas rarezas, ¿no?, compartían ciertos rasgos, por así decirlo. ¿Y qué nos pasaba? Nos pasaba muchísimo. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando empecé a realizar valoraciones diferenciales, yo valoraba al chaval y decía, sí, tu hijo pues está dentro del espectro. Miraba al padre y yo decía, bueno, y tú también. Era como, joder, es que el padre ahí silencioso, rígido, maniático, ¿no? Con muchísimas dificultades para captar, ¿no?, los dobles sentidos y esas cosas. Y decía, esto viene de la rama paterna, pero vamos, ¿no? Bien, pues se habla de ese fenotipo ampliado, ¿no? Entonces, bueno, este término se está sustituyendo por el de condición del espectro del autismo, que me parece muy interesante. Hace unos meses estuve en una charla que dieron en el Hospital La Vall d'Hebron en Barcelona, en el que su directora, una psiquiatra, ¿vale? ¿Veis cómo ven? Puedo ser amigo de psiquiatras. Decía, mira, creo que podemos intentar integrar estas dos terminologías. Al fin y al cabo, todas las personas que tienen un diagnóstico de autismo tienen la condición autista, pero solo aquellas que desarrollan dificultades en su día a día podemos hablar de que tienen un trastorno, y me pareció fantástico. Al fin y al cabo es como el que tiene un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que en el autismo suena muy patológico el hablar de trastorno. Hay gente que dice, no, a mí llámame condición de espectro autista, no hables de trastorno de espectro autista.
¿Pero por qué? No te estoy culpando a ti de tu trastorno. Nadie que tiene un trastorno de ansiedad le dice, bueno, pues la culpa es tuya porque tengas ese trastorno, ¿no? Tu entorno te estará provocando esa ansiedad, ¿no? Pero bueno, este concepto, que como digo, viene muy impulsado desde las ciencias sociales, es importante que lo tengamos en cuenta, porque creo que explica muchísimas cosas y por qué muchas personas se escapan del diagnóstico, ¿no? Porque en ese momento puedan estar en la condición autista o tenerla, como queráis, pero no han desarrollado el trastorno. Y eso es importante muchas veces valorarlo en los diagnósticos, porque a veces estas personas se escapan de los diagnósticos, ¿no? Llegan a centros, ¿no? a diagnosticarse, pero no superan los puntos de corte, ¿no? Me lo dicen muchas personas, me han pasado el A2.2, el ADR y no paso el punto de corte del autismo. Bueno, es que a lo mejor en este momento no tienes desarrollado una patología. Eso no significa que no estés dentro del espectro, ¿vale? Bueno, es un tema muy complejo el del diagnóstico. Nosotros tenemos en el equipo estas dos formaciones que vamos a ampliar próximamente a otra serie de trastornos. Tenemos y los tenéis accesibles en mi página web, ¿vale? Pues se pueden ver en diferido, aunque los hacemos también de manera presencial si las entidades nos contratan. Tenemos estos dos cursos de diagnóstico de autismo. Yo no sé si está fallando por aquí, por el hub este. Bueno, a ver si aguanta, ¿vale? Tenemos un primer curso de introducción al diagnóstico que hago yo solo y otro curso que hago con una de las maravillosas psicólogas de mi equipo, que es Patricia Peña. Continuamos el curso con este curso de profundización y haremos más ediciones porque es muy complejo el mundo del autismo y el mundo del diagnóstico, ¿vale? Mucho más de lo que parece. Hacer un diagnóstico de autismo, solo de autismo, a partir de los 12 años es una temeridad. La posibilidad de que convivan en ese perfil a nivel sintomatológico y a nivel clínico otra serie de condiciones o etiquetas es elevadísima, ¿vale? Entonces, hacer un diagnóstico a partir de esas edades es totalmente imprescindible realizarlo de manera compleja o diferencial y no solo hacer una valoración de autismo. Bueno, vamos a hablar un poco de intervención. ¿De acuerdo? Esto es lo que les he explicado a los chavales esta mañana y lo han entendido muy bien. A ver qué pasa aquí, ¿vale? Bueno, me gustaría que vieseis el autismo con un símil, ¿vale? No me he comido mucho la cabeza, he puesto el símil del iceberg, ¿no? Los que se ven en la superficie y lo que no se ve. Bueno, pues lo que se ve, evidentemente, es lo que se conoce, ¿vale? Y con lo que además se identifica a nivel psiquiátrico, ¿vale? El autismo, que es la sintomatología clínica, ¿no? Que hoy en día está definida en dos grandes áreas, bueno, en realidad son tres, pero se han agrupado en dos, que son un déficit, unas dificultades importantes en la interacción social, un déficit en la comunicación y un déficit en flexibilidad cognitiva, la rigidez, e imaginación, ¿vale? Esto es lo que se conoce como la tríada de Lorna-Wien de dificultades de las personas en el espectro. ¿Es esto cierto? Totalmente cierto. A través de estas dificultades es cuando podemos identificar, si es cierto que no son exclusivas del autismo, pero en su manifestación sí que son únicas, podemos identificar a una persona en el espectro. Pero una vez sabemos esto, decimos, muy bien, estupendo, hemos identificado, esta persona está dentro del espectro del autismo, es autista. ¿Y ahora qué rayos hago con esto? ¿Vale? Porque desde los años 40 sabemos esto y no hemos avanzado, no hemos salido de ahí, seguimos con los mismos criterios clínicos de hace tantísimas décadas. Bueno, afortunadamente, como os decía, ahora sabemos mucho más y de hecho se ha llegado a una especie de quórum a nivel científico sobre lo que implica realmente estar dentro del espectro, que es lo que no se ve, ¿vale? Os voy a intentar explicar hoy por qué es importante que conozcáis esto. Si conocéis esto y entendéis esto, entenderéis el funcionamiento a nivel de sistema nervioso, es decir, a nivel de percepción, cómo percibe el mundo una persona en el espectro. Todas las personas que trabajáis, que convivís con una persona autista y las propias personas en el espectro, por supuesto, tienen que conocer esto, porque es el manual de instrucciones, es la guía
de su funcionamiento, de sus características, de su potencial y también el origen, a veces, en la interacción con el entorno, de sus dificultades. ¿Sí? Tenemos la forma en la que las personas en el espectro procesan la información, las funciones ejecutivas no educativas, y atención, tengo que corregir eso, el pensamiento dicotómico y la habilidad emocional, la empatía y la teoría de la mente, uno de los mitos más difundidos sobre las personas en el espectro y que menos se entienden, y es por una mala traducción, el campo simbólico, la más importante, y la reactividad sensorial. ¿Vale? Bueno, todo esto lo explico en mi primer libro, que es La Guía Autista, ¿vale? Que tenéis a la venta a un módico precio después, si queréis adquirirla. Explico toda esta serie de procesos, ¿vale? Es importante conocerlos, porque, como os decía antes, es lo que comparten las personas en el espectro. No podemos identificar a los autistas en base a las dificultades. No podemos agruparlo en base a sus dificultades, porque cada uno tiene sus retos, ¿vale? Un chaval en el espectro podrá ser un chaval no verbal, incluso que no tenga control de esfínteres. Otra persona autista podrá tener dificultades en integración social, no saber hacer amigos. Otra persona en el espectro podrá tener dificultades para encontrar un trabajo o mantener un trabajo. Eso no lo explica la patología, pero sí lo explican los procesos neuropsicológicos de los que os voy a hablar ahora. Pero os voy a dejar ahora con un vídeo de una grandísima amiga mía, no sé si la conocéis, es Marisa, conocida por La Michi Autista, que es la autora, además, de la portada y dibujos de La Guía Autista, y la portada de mi libro es Autista Llora aquí. La verdad que no acabo de entender por qué todavía se necesitan vídeos como este, pero lo repetiré las veces que haga. Volvemos a incidir en que el espectro no es una línea, ¿vale? El espectro es mucho más amplio, es una serie de procesos que todas las personas autistas compartimos y que lo que diferimos, nos distanciamos o es diferente es en cómo los mostramos, es la sintomatología, son las características, es lo que tú ves. Yo no soy todavía padre, pero entiendo la frustración que puede generar para los padres con niños en espectro autista que tienen una serie de dificultades que son muy obviamente visibles y que afectan muy obviamente a sus vidas, no solo a la persona autista, sino de toda la familia, y que se frustran muchísimo. Entiendo que intentan eliminarse la esperanza de que sus hijos lleguen a ser como gente como yo, que sí que pues, podemos hablar, podemos comunicarnos y podemos más o menos desarrollarnos en la vida. Primero, que compararse no es nada bueno. Segundo, que es que realmente no sabéis lo que hay detrás de mí o lo que hay detrás de esta persona. No tenéis ni idea de nuestras dificultades. Entonces, compararlo con lo que veis en las redes todavía es peor. Pero es que además nos merecemos todos el mismo respeto. Tanto las personas que consideráis que tienen autismo severo, como las personas que consideráis que tienen autismo leve, porque así no funciona el autismo. Pero es que el respeto nos lo merecemos todo. Y no. El tema de las ayudas no es que ahora los autistas que vais influencers, podéis hablar, comunicaros y tal, nos robáis las ayudas a los autistas que lo necesitan de verdad. No funciona. Seguramente una persona autista que esté tan afectada en la vida tendrá un grado de discapacidad bastante más alto que no el mío y por lo tanto tendrá un acceso a un tipo de ayudas que no son el acceso que tengo yo. Y segundo, lo mismo, que no tenéis ni idea qué pasa por mi vida, no tenéis ni idea de cuáles son mis necesidades. Entonces tampoco nos soltéis una bomba así, que no está bien. Y no se roba nada. En realidad los que roban son los que nos están haciendo las subvenciones y las ayudas y nos impiden acceder a muchos sitios e intentan que no cojamos ninguna discapacidad ni nada. Anda.
Bueno, Michi, aparte de ser una maravillosa ilustradora, que vais a ilustrar además el próximo libro que tengo en ciernes, que saldrá a principios del año que viene, ¿vale? Es una magnífica divulgadora en el sentido de que, bueno, este vídeo, vosotros la veis ahí muy espontánea, que lo hace muy bien. Este vídeo probablemente esta sea la toma 700 que hizo para grabar este vídeo y además con un guión, ¿vale? Es decir, que no todo es lo que parece en redes sociales, pero yo entiendo muchas veces cuando las familias ven una distancia, esa distancia tan grande en la que hablaba ella, ¿no?, de los retos que pueda tener pues, uno de sus hijos con los retos que pueda tener un perfil como el de Michi, ¿no? Y por eso digo que es necesario ir más allá de esa patología, porque si lo vemos desde el punto de vista de la patología, de los retos, evidentemente sí, hay mucha distancia, ¿no? Y creo que es peligroso verlo así, porque eso nos separa y nos desune como comunidad que trabajamos con las personas en el espectro. Para eso está la explicación de esos procesos neuropsicológicos. Muchas personas, muchos estudiantes que vienen, ¿no?, me preguntan, ¿no?, muchas veces dicen, oye, Daniel, ¿cuál es el máster que tengo que hacer para especializarme, ¿no?, en autismo? ¿Cómo lo hago, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y lo que tienes que hacer es ver a muchos autistas, a muchísimos autistas, para tener ese escáner, ¿no? Tienes que ver autistas, nada más diagnosticarles, con meses si puedes. Tienes que ver autistas que estén en atención temprana, tienes que ver autistas que estén en centros de educación especial, tienes que ver autistas que estén en centros ordinarios en aulas TEAs, tienes que ver autistas que estén en centros ordinarios con ciertos apoyos, tienes que ver autistas que estén en centros sin apoyo, tienes que ver autistas en las universidades, tienes que ver autistas en formación profesional, tienes que ver autistas en sus casas, con sus familias, tienes que ver adolescentes, tienes que ver adultos jóvenes, tienes que ver a adultos, tienes que ver a mayores en residencias o viviendo de manera independiente o viviendo en viviendas con apoyo. Cuando veas a todos esos, podrás hacer lo que yo denomino el escáner, es decir, muy bien, veo este perfil, veo a este otro y veo dónde convergen. No veo las diferencias que hay, que son evidentes, ¿no?, pero veo dónde convergen. ¿Y dónde convergen todos? A través en esos procesos neuropsicológicos de los que os voy a hablar ahora, ¿vale? Bueno, primero un poco de homenaje a cómo hemos llegado a esto. Bueno, hay muchísimos autores que os recomiendo que leáis, que sigáis, ¿no?, que introdujeron modelos clásicos para poder conocer en profundidad y realmente más allá de esas dificultades y por qué surgen esas dificultades, dar explicación y, por supuesto, dar apoyos, ¿vale? Y tenemos, bueno, a grandes autores, muchos de ellos nos siguen acompañando hoy en día, como puede ser Simon Baron Cohen, la grandísima Uta Frith, Sally Ozonoff, por ejemplo, o Peter Hobson, ¿vale? Autores que introdujeron, ¿no?, esos modelos teóricos clásicos, ¿vale?, que nos empezaron a enseñar a ver más allá del síntoma, a ver más allá de ese dolor de cabeza y averiguar el origen del dolor de cabeza. Porque si un dolor de cabeza lo tratamos solo en la sintomatología, ¿qué sucede? Bueno, que lo estamos tapando, pero no es la misma intervención si nos duele la cabeza porque no pestañeamos durante 8 horas mientras miramos una pantalla que nos duele la cabeza porque nos golpeamos contra un muro, ¿verdad? Esa es la importante, esa es la diferencia de ir al síntoma, la patología, o buscar más allá, ir más abajo y ver las profundidades de dónde surgen esas dificultades. Bueno, pues a partir de esos modelos clásicos se han creado otra serie de modelos. Yo tenía aquí la osadía de introducir uno de mis modelos teóricos, que es la teoría del embudo cortical, que explico en mi libro La guía autista. Y bueno, tenemos otra serie de modelos, algunos más o menos novedosos. Al final todos tiramos un poco de grandes autores como Uta Frith y Theo Peters, ¿no?, para explicar esos procesos neuropsicológicos, pero es importante que los conozcamos. Por ejemplo, el modelo de mente predictiva de este señor, que es Peter Vermeulen, que es uno de los mayores, una de las figuras más importantes en el mundo de la contribución al conocimiento del autismo en las últimas décadas, sacó un libro el mismo año que yo, además, y donde presenta un modelo que explica exactamente lo mismo que yo, pero con otro modelo teórico, pero al final explicamos un poco lo mismo, ¿no?, que es el modelo de los modelos predictivos de la mente aplicados al autismo. Creo que no está traducido al español, pero es un libro súper interesantísimo. Para mí es el libro del autismo, desde los trabajos de Uta Frith
en los años 80 y que os recomiendo que lo conozcáis. Bueno, pues esos modelos teóricos clásicos, los modelos teóricos más actuales, pues digamos que se ha llegado, como os decía, a un quórum a nivel científico de esos procesos neuropsicológicos que subyacen a la patología y que es importante que conozcáis, ¿vale? Y son estos, os los voy a explicar de la forma más sencilla que pueda, ¿vale? Este es Bill Nason, que es un autor muy importante en Estados Unidos y en el Reino Unido, en países anglosajones, pero es muy poco conocido en España. Él tiene una página que se llama la Página de Discusión del Autismo en Facebook. Y en esa página, bueno, pues escriben profesionales, escriben familias y escriben personas en el espectro. Y ha hecho unas contribuciones magníficas al conocimiento del procesamiento de las personas autistas, ¿vale? Lo que señala Bill Nason es que las personas en el espectro procesan la información de manera secuencial. Su tendencia al procesamiento es secuencial, es decir, una cosa detrás de la otra. Y cuando se ven abocados a hacer varias cosas a la vez, lo que se conoce como el multitasking, ¿no? La multitarea, tienen muchas dificultades de procesamiento. Digamos que su cerebro puede colapsar porque le estamos pidiendo un rendimiento extra. Digamos que hay unas conexiones neuronales que no están creadas y eso hace que ese tipo de tareas les pueda hacer hasta colapsar. No solo que no las hagan bien, sino que les pueda producir un colapso, ¿vale? Y también lo que pasa es que, según Nason, las personas en el espectro procesan la información de manera más profunda, que no lenta, profunda. ¿Qué pasa? Cuando procesa profundamente también más lento, porque es más dedicado, ¿vale? Esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. En tareas de rendimiento cognitivo, además es una de las claves que nos pueden indicar de que hay un trastorno espectro autista, que es la velocidad de procesamiento, ¿vale? Bueno, de esto todas las teorías hay evidencia orgánica, ¿de acuerdo? No solo son teorías sin sustrato neurofisiológico, sino que tienen su sustrato neurofisiológico, ¿vale? Tiene su evidencia a nivel de estructuras cerebrales, ¿no? Bueno, pues eso, las personas en el espectro precisan de este tipo de procesamiento, una cosa detrás de otra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en nuestro mundo eso raramente pasa, ¿vale? A no ser que estés en una cadena de montaje, hacemos muchas cosas a la vez y nos exigimos hacer muchas cosas a la vez. Y una de ellas, un ejemplo súper claro de lo que es el multitasking, es, amigos míos, las conversaciones. Y todas las personas en el espectro, todas tienen dificultad en la interacción social debido a cómo nos comunicamos, porque nos comunicamos utilizando muchísimas señales. No solo hablamos, no solo nos comunicamos verbalmente, sino que hay una comunicación no verbal, hay unos gestos, hay que tener en cuenta un contexto, ¿sí? Hay que formular una respuesta, hay que tener escucha activa, hay que dar feedback según el otro nos está hablando, hay que tener en cuenta las reglas de inicio, de mantenimiento y de finalización de la conversación, que encima, además, cambian según el contexto. ¿Qué se produce? Un colapso, antes o después. Esto lo dirá cualquier persona en el espectro. Y os dirá, yo prefiero las conversaciones por escrito. ¿Por qué? No tengo a la persona delante, solo tengo que atender un canal, lo puedo leer una y otra vez, la información aparece y es estática, la información verbal aparece y desaparece, es dinámica, ¿sí? Puedo responder tranquilamente, no tengo la presión de la otra persona en mi cara de dame una respuesta, que te estoy preguntando esto, ¿sí? Entonces, todas las personas autistas tienen dificultades ahí, en mayor o menor medida. Es una de las cosas, como decía, que les une, ¿vale? Y no les diferencia, ¿sí? El procesamiento de la información. Pasamos las funciones ejecutivas y la atención, ¿vale? Las personas en el espectro no tienen un déficit atencional per se, como sí pasa con otra serie de trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención y otra serie de trastornos que no tienen que ver con el neurodesarrollo, pero sí es cierto que tienen esa tendencia a procesar secuencialmente, o lo que se denomina también monotropismo, tienen tendencia a centrarse
en un foco de atención en concreto. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro mundo pues, nos obliga a diversificar el foco. Bueno, pues las personas en el espectro tienen dificultades aquí, ¿vale? Pero eso explicaría la gran capacidad que tienen de concentrarse, ¿vale? Incluso aquellos perfiles no verbales que se les asocia a discapacidad intelectual conservan lo que se denomina a nivel de psicopatología islotes de memoria, ¿no? Que son capaces de concentrarse o memorizar gran cantidad de información aparentemente absurda, ¿vale? ¿Están llamando a alguien? Bueno, sabemos que las personas en el espectro necesitan de muchísima estructura, anticipación, ¿vale? Y control del contexto, ¿sí? Esto se denominaba a nivel de psicopatología deseo de invarianza, y es la necesidad de predictibilidad del entorno. Y la estructura no solo es en cuanto a los espacios, sino también a los tiempos, a las actividades y especialmente a las personas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en este mundo, empecé dirigiendo, bueno, empecé como cuidador realmente, ¿vale? Pero después trabajé como cuidador en campamentos y después pasé a dirigir algunos campamentos. Bueno, campamentos de verano, campamentos de respiro, ¿no? De respiro especialmente para los padres, ¿eh? ¿Por qué? Nos llegaban perfiles que estaban súper desregulados, ¿vale? Nos llegaban perfiles que no, prácticamente los padres nos los soltaban, estas expresiones suyas, aquí te lo suelto, necesito dormir, ¿no? Necesito respirar, ¿no? Y se iban con nosotros 15 días a un campamento de verano que teníamos por ahí en la Sierra de Madrid, y cuando volvían, los padres no les reconocían a sus hijos. Y me decían: Daniel, ¿qué les has hecho? ¿Qué les has dado? Recuerdo que un padre me cogió del brazo y me llevó ahí como una zona ahí apartada y me dijo: entre tú y yo, ¿qué les has dado? Y yo les decía: predictibilidad. Es la mayor herramienta que tenéis las familias. Si un padre, una madre es predecible, le genera una tranquilidad y disminuye los niveles de ansiedad de los chavales hasta cero. Si su entorno es predecible y sus padres son predecibles, eso les genera muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque tienen deseo de invarianza. Una persona en el espectro necesita que su padre, su madre, sea una figura estable. Esto significa que cuando le dice que no, es que no. Y que cuando le dice que sí, es que sí. ¿Qué es lo que sucede? Mirad, en psicología se produce un fenómeno que es importantísimo y que tenéis que conocer. Y os sonará muchísimo este ejemplo, ¿eh? Aquel niño que le dice a la madre: mamá, dame chocolate. Y la madre le dice: no, que vamos a cenar dentro de nada. Venga, dame un poco de chocolate. Que no. Dame chocolate. Que no. Dame chocolate. Anda, toma y cállate y déjame en paz, ¿eh? ¿Os suena esto, no? ¿Qué se produce ahí? Se produce un refuerzo intermitente. Es el refuerzo más poderoso que hay para el cerebro. Le dice al cerebro que tiene que insistir y no sabe hasta cuándo. Y le va a generar cada vez más ansiedad, ¿eh? Si decimos que no, es que no. Si decimos que sí, es que sí. ¿Qué es lo que pasaba en este campamento? Que nosotros teníamos una estructura, teníamos una predictibilidad, teníamos una serie de normas. ¿Y qué hacíamos? Éramos muy firmes, que no significa que seamos serios, ni malos, ni nos enfademos con los niños. Pero cuando decíamos que no, era que no. Cuando decíamos que sí, era que sí. Cuando decíamos que había que hacer esto, había que hacerlo. ¿Qué es lo que pasaba? Que después de los 2-3 primeros días, que eran días duros, al final veías a los chavales súper tranquilos, súper relajados, porque estaban en un ambiente predecible, tranquilo, ¿vale? Las personas en el espectro necesitan de esos líderes confiables, ¿vale? Por lo general, los chavales están mucho mejor en los colegios que en sus casas. ¿Por qué? Porque los colegios tienen un ambiente mucho más estructurado. A primera hora hay esta clase, después vamos a esto, después vamos a esto, después vamos a esto. En casa suele ser un caos. Bueno, a veces hacemos esto, a veces hacemos lo otro, cambiamos de planes y pensamos que tenemos una orientación, pero en realidad no tenemos una estructura tan clara como en el colegio, ¿no? Y una de las estrategias que empleamos siempre que intervenimos en familias es que tenemos que llevar la estructura, quizá no tanta, que tiene el colegio a las casas, porque esa impredictibilidad les genera muchísima ansiedad. Necesitan de esas rutinas y la necesitan hasta cuando son adultos. Muchas de las personas con las que trabajamos
y que damos de alta, entre comillas, en algunas ocasiones, nos vienen meses después, o incluso nos han llegado años después, en crisis. Y yo siempre les pregunto, lo primero que les pregunto, ¿estás llevando a cabo, sigues tu agenda? ¿Realizas tu agenda visual? Y dicen, no, la he dejado de hacer. Y yo les digo, ¿has jugado a ser neurotípico? Y la has cagado. Efectivamente. Y la cagaban tanto que incluso en ocasiones, esto fue muy curioso porque nos pasó en dos casos con muy pocas semanas de diferencia, nos llegaron en tal estado de crisis que nos contaron que estaba incluso planeando cometer un delito para que les metiesen en la cárcel, porque necesitaban de tener un ambiente controlado, súper predecible y que fuese invariable. ¿Qué sitio más predecible e invariable que es una prisión? ¿Vale? Lo necesitan y lo van a necesitar a lo largo de su vida. Y esto es una lucha que tengo. ¿No están los profesores? Levantan la mano otra vez. Esto es una lucha que tengo con vosotros y vosotras, profesoras. Hay cierta tendencia a retirar las ayudas. ¿Vale? ¿Cómo que no? Si lo veo todos los días. ¿Vale? Hay esa tendencia, venga, que no lo necesita, a ver si puedes hacerlo solo. Y yo os pregunto, ¿al chaval que lleva gafas le quita las gafas a ver si puede ir viendo solo mejor? ¿O al chaval que va en silla de ruedas le dice, venga, anda, sube por las escaleras en vez de por la rampa, tú puedes, venga, inténtalo? Tenemos que intentar ver esa discapacidad cognitiva de igual forma que vemos la discapacidad física. No significa que tengamos que ponerle pictogramas a un niño que sabe leer, un chaval de 17 años, ¿vale? Pero sí hay que estructurarle, sí que tenemos que generar un ambiente predecible. ¿De acuerdo? Entonces, las ayudas, por favor, no hay que retirarlas, hay que adaptarlas, pero tienen que conservarse. Y la estructura y la anticipación es una de las dos áreas fundamentales de intervención en autismo y se tiene que dar en todos los contextos, ¿vale? En todos los contextos. Bueno, el pensamiento dicotómico y la labilidad emocional. Esto es un tema del que se conoce muy poquito, se ha hablado muy poquito, pero es muy importante en psicopatología porque la dicotomía de pensamiento, la polaridad emocional, está muy asociada a otra serie de condiciones o trastornos a nivel psicopatológico y en muchas ocasiones, especialmente en adolescentes y adultos, mujeres, se confunde con el autismo, ¿vale? Son los trastornos de tipo bipolar, ¿vale? Pues no, en autismo hay una tendencia al pensamiento absoluto, ¿no? Al todo o nada. Recuerdo que un chaval que trabajaba con él me decía, Juan, hoy me ha hecho algo muy malo y por lo tanto ya no es mi amigo, ahora es mi enemigo. Y yo decía, espera, ¿qué es lo que ha pasado, no? Otro chaval que me decía, me encanta el color rojo, pero odio el amarillo. Y yo, bueno, pero no era una expresión, de verdad odiaba el amarillo, o sea, veía algo de color amarillo y le entraba rabia, ¿no? Bueno, los chavales en el espectro y las personas en el espectro tienen esa tendencia dicotómica de pensamiento, ¿no? De pensar en absolutos, les cuesta navegar, ¿no? Entre esa escala de grises. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso tienen esas reacciones emocionales a picos, ¿no? Que a veces nos sorprenden, ¿no? Que parece que no se ajustan al contexto y extrañan mucho al entorno, ¿no? Porque, ostras, qué exagerado, ¿no? No es para ponerse así, ¿eh? Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es invalidarles emocionalmente y su emoción es totalmente lícita. Recuerdo que un chaval pequeñín, de 5 añitos, de 6 añitos, me decía, Daniel, entonces lo que yo siento está mal, porque yo lo siento así, ¿no? Y cuando hablas con adultos, ¿no? Y haces historia, y haces anamnesis, historia de vida, te lo relatan, ¿no? A mí me han llamado siempre exagerado, exagerada, que era un dramático. Trabajaba con un operador de ambulancias que diagnostiqué, que me decía que su familia le llamaba el drama queen, su mujer y su hija, ¿eh? ¿Por qué? Porque reaccionaba a nivel emocional de forma muy fuerte, pero también caía muy rápido, porque las personas en el espectro, ya veremos, son hiperrealistas, son hiperpragmáticos. Pues pueden tener una reacción emocional muy grande, pero enseguida se produce la calma, ¿no? Y la racionalización, ¿no? Un padre me decía, Daniel, mi hijo es un grandísimo actor, porque no me lo creo. Dice, es que de repente está súper enfadado o súper contento y al rato se le ha pasado. Digo, entonces, ¿me estaba mintiendo? Esto no, tu hijo es dicotómico.
tiene polaridad emocional, pero eso no significa que esté desregulado. Una grandísima amiga mía me decía, mira, yo reconozco, autista, me decía, mira, yo reconozco que cuando me enfado, ¿no?, se me va la cabeza, puedo llegar a chillar, a veces incluso esta persona se autoagredía, ¿vale?, tiene colapsos, dice, pero enseguida se me pasa. Dice, en cambio, mi marido arrastra su no enfado durante días y encima yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, no me pasa nada. Y es evidente que le pasa algo, ¿no? Bueno, pues lo que le comentaba a los chavales esta mañana, ¿no?, ¿qué es mejor o qué es peor? ¿No? Bueno, pues no son formas distintas, ¿vale?, de reaccionar a nivel emocional, pero sí es cierto que se suele producir un desajuste en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque las personas autistas son tan pragmáticas que enseguida buscan soluciones, ¿no? Y me acuerdo que una chica que diagnostiqué en Barcelona me decía, por fin lo he entendido, Daniel, por fin he entendido que cuando una amiga mía me cuenta sus problemas no quiere que le dé soluciones, ¿no? Efectivamente, quizás esté en ese momento del shock, de esa necesidad de apoyo físico, de un abrazo, de apoyo moral, ¿no? Decir, sí, joder, es que es un cabrón tu novio, mira lo que te ha hecho, ¿no? En vez de darle solución y decir, bueno, pues métete en esta página que podrás encontrar un novio fácilmente, mucho mejor que el que tienes ahora, ¿no? Y le presento un estudio en PDF de por qué es mejor que te haya dejado tu novio a esta edad y no más adelante, ¿no? Esto es verídico, ¿vale? ¿Es malo? No. ¿Está desajustado? Pues quizás a las expectativas de la otra persona, pero per se no es una forma mala, ¿vale?, de procesar las emociones. Esto es muy importante, ¿vale? Nunca invalidéis la emoción de una persona en el espectro, porque nos llegan adultos destrozados a ese nivel, que sienten que sus emociones no son válidas. Y es porque desde pequeñitos les hemos llamado exagerados, que no era para tanto, que son unos dramáticos, ¿vale? Y no lo son, simplemente lo viven de manera muy, muy, muy intensa. Bueno, vamos a hablar de empatía, que en realidad es teoría de la mente, o dicho de otra forma, que yo lo prefiero, la capacidad de hacer inferencias mentales. Esto parte de estudios de este señor y de la grandísima Uta Frith. Este señor es Simon Baron-Cohen, uno de los mayores estudiosos del autismo, que ha propuesto muchísimas teorías explicativas, además no solo esta, y que además lidera los estudios sobre camuflaje en autismo. Bueno, él propone esta prueba un poco para averiguar si la persona en el espectro tiene o no capacidad de hacer inferencias mentales, no empatía, inferencias mentales, o tener o no teoría de la mente. Y ahora os explico un poco por qué. Bueno, este es el dibujo clásico. Micho Autista hizo este otro dibujo, que reconoceréis que es mucho mejor, ¿no?, mucho más bonito, ¿no? Bueno, la tarea se propone así, ¿no? Hay dos niñas, una tiene, ¿no?, una cesta, la otra tiene una caja, la niña de la cesta tiene una canica, ¿sí? Y la niña de la caja, que es muy pillina, cuando se va la otra, le coge la pelota que estaba en su cesta, se la roba y se la mete en su caja y se va, la cierra y se va. Y llega la primera niña, la dueña de la pelota, y tú le preguntas al niño o a la niña, ¿dónde irá a buscar la pelota? Si el niño o la niña tiene teoría de la mente, te dirá que va a buscarla donde la había dejado, porque no sabe, se pone en su lugar y sabe que no sabe que se la han quitado. Es decir, se pone en su lugar, no lo ve desde el punto de vista del espectador, se pone en su lugar desde el punto de vista del individuo con los conocimientos que tiene, no los que tiene ella, sino los conocimientos que tiene, en este caso, sale. Muchas personas en el espectro, incluso pasados los 6, 7, 8 años, pueden fallar esta tarea, o otra tarea, esta se denomina la tarea de falsa creencia de primer orden. Hay otra tarea un poco más compleja, que es con un carrito de los helados, que va por un parque, que es la tarea de segundo orden. Y pueden fallar, ¿vale?, porque les cuesta mucho salir de sí mismos, por así decirlo, y ponerse en el lugar del otro. Esto explica por qué muchas personas en el espectro parece que van a lo suyo, o que son egoístas, o poco empáticos, porque no se ponen en el lugar del otro, no intentan adivinar lo que el otro sabe, siente, conoce. Una persona en el espectro me decía, a ver, Daniel, es que yo no puedo estar adivinando lo que le pasa por la cabeza a mi marido todo el rato, porque además le pregunto y me dice que no le pasa nada. Entonces yo le digo, dímelo, explícamelo, ¿vale? Y entonces le entenderé, le ayudaré.
Esto explica también porque a algunas personas en el espectro, especialmente chavales, ¿no? Pues se les carga ese San Benito, ¿no? de egoístas o poco empáticos, ¿no? Porque van a pedir una cosa y no tienen en cuenta que la otra persona, pues, a lo mejor está llorando incluso, ¿no? Y dices, ¿cómo no te das cuenta que está llorando? No es buen momento, ¿no? Una de las preguntas que yo le hago muchas veces a las familias para intentar averiguar en qué punto de la teoría de la mente o las inferencias mentales está, es decir, tú cuando, por ejemplo, tu hijo parece que va a lo suyo, que te pide cosas sin tener en cuenta lo que estés haciendo o cómo te sientas en ese momento, ¿no? Puede ser una señal de alarma, ¿vale? Esto no significa que no tengan empatía, porque luego además se contagian emocionalmente muchísimo. Algunos autistas o personas en el espectro denominan eso hiperempatía. Yo creo que es más bien un contagio emocional, ¿vale? Pero pasa, tanto en adultos como en pequeños, ¿vale? Y es un procesamiento que al final está impuesto socialmente, ¿vale? En nuestra sociedad exigimos que el otro adivine continuamente cómo nos sentimos o qué es lo que queremos, ¿sí o no? Nos gusta que nos persigan, nos gusta, ¿no? Que adivinen lo que queremos, más que decirlo, ¿eh? Nos hace sentir muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto genera muchísimas dificultades a una persona autista, porque las personas autistas necesitan información. Una persona autista que diagnostiqué, médico forense, me decía, Daniel, entonces los neurotípicos, los no autistas, lo que hacen o lo que hacéis continuamente es jugar a adivinar los estados emocionales y cognitivos de los demás. Y digo, efectivamente, es lo que hacemos. Y se nos da muy bien, porque llevamos haciéndolo desde muy pequeñitos. Desde pequeñitos vamos observando a los demás y vamos aprendiendo sus patrones de comportamiento. Las personas autistas no lo hacen. ¿Por qué? Porque les cuesta hacer ese tipo de aprendizajes. Ellos aprenden si tú se lo enseñas, ¿vale? Se denomina los aprendizajes directos. Todos los aprendizajes por imitación son inferenciales y las personas en el espectro tienen dificultades para hacerlo porque también tienen dificultad para generalizar esos aprendizajes. Recuerdo que yo trabajaba con un... Esta anécdota la acuerdo siempre, a lo mejor me la habéis oído alguna vez. Trabajaba con un piloto de aviación ya retirado, en su momento el piloto más condecorado de la aviación civil en España, uno de los más condecorados. Yo no sabía que les condecoraban a los que hacen vuelos comerciales, pero parece ser que sí. Bueno, pues esta persona, cuando vino a mí le diagnostiqué, había tenido 3 matrimonios. No tenía ni idea por qué había fracasado en ninguno de ellos. Eso sí, era a nivel técnico el mejor. Yo entrevisté a compañeros suyos y me decían, sí, bueno, es increíble, este señor ha atendido a 2 partos aborto en vuelos transatlánticos e incluso una vez realizó un amerizaje. Y decía, pero bueno, este señor es Bruce Willis, o sea, en su época, ¿no? de Hollywood brutal, ¿no? En ese momento en el que diagnostiqué, estaba saliendo con una chica, tenía novia, ¿no? Tenía pareja. Y decía que estaba empezando a tener dificultades y decía, es que me va a pasar lo mismo que me pasó con mis exparejas. Decía, venga, cuéntame alguna situación. Bueno, de muchas situaciones os cuento una que fue bastante relevante. Él me decía que había quedado a cenar con ella recientemente, todo esto analizando mucho la situación porque no era consciente, ¿no? De lo que había pasado, de la importancia de ciertos momentos, ¿no? De esa cita, ¿no? Que tuve que ir analizando y despejando lo importante y lo que no. Bueno, pues al final de la cita, él le preguntó a ella, ¿quieres que te acompañe a casa? Y ella respondió, hombre, no hace falta. Y él cogió y se largó. Ja. Lo tenéis todo muy claro, ¿eh? Él no lo vio venir. Y de hecho, después me dijo, es que le llamo por teléfono, Daniel, primero hasta que me ha cogido el teléfono. Y segundo, cuando por fin consigo hablar con ella, le pregunto, ¿qué te pasa? Y ella dice, tú sabrás. Inferencia mental total y absoluta, ¿vale? Él decía, por otro lado, decía que era el tío más caballeroso del mundo. Cuando conocía lo que tenía que hacer, cuando le señalaban lo que la otra persona necesitaba, ¿vale? Es muy complicado, ¿vale? Para las personas en el espectro este tema, y junto con este área que os voy a contar a continuación, es una de las más importantes que tenemos que conocer, porque, como digo, afecta a la interacción
en todos los aspectos de nuestra vida, ¿vale? Este señor Theo Peters, para mí es el autor del autismo, ¿vale? Falleció recientemente, lamentablemente. Es el primer autor que trabajó en el campo del autismo en hablar de condición, en decir tajantemente, esto hace muchísimos años, en la década de los 80, ¿vale? Decir tajantemente que el autismo no era ninguna enfermedad, que no había nada que revertir. Y también, muy importante, que teníamos que centrarnos en el trabajo con las familias y en los contextos naturales, porque es la única forma de mejora en la intervención. Una de las cosas que señalo yo a los padres, a las familias y que trabajo mucho con mis compañeras de equipo es que tenemos que enseñar lo suficientemente bien cómo funciona el cerebro de esos chavales, de esos niños, de sus hijos, para quitarles de la idea de que el autismo se soluciona en un contexto clínico. Es decir, 1 hora a la semana de la terapia, si eso no se traslada a los contextos naturales, no sirve de nada. De hecho, es incluso hasta contraproducente, porque al final el niño acaba hasta las narices y no le ha servido de nada, ¿vale? Siempre hay que trasladar esos aprendizajes a los contextos naturales. En caso de los chavales, a casa y al cole. Si no, no sirve de nada. Ni el mejor profesional del mundo podrá asegurar que hay una mejora significativa de las dificultades que haya, ¿vale? Por muchos motivos, entre otros porque las personas en el espectro tienen dificultades en la generalización de aprendizajes. Entonces pueden aprender algo en la clínica y después no trasladarlo, ¿vale?, a los contextos naturales. Entonces es importante esos modelos que hoy se denominan modelos centrados en la familia en la intervención del autismo. Bueno, la contribución es una contribución muy importante al enfoque de Theo Peters en la intervención, pero la contribución más grande, Theo Peters era un lingüista, ¿vale? Luego se graduó en psicología, pero empezó trabajando como lingüista y señaló algo que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Que es que al final, cómo aprendemos los individuos a comunicarnos, los seres humanos, es a través de un mecanismo que hemos creado a lo largo de muchísimos años de evolución, que es el lenguaje verbal. Pero el lenguaje verbal no deja de ser una representación de la realidad, ¿no? Es decir, nosotros cuando decimos gato, la palabra gato no suena como un gato. Si la escribimos, tampoco se parece visualmente a un gato. Es decir, es una escritura arbitraria hasta cierto punto, que ha evolucionado desde los jeroglíficos, ¿no?, que eran, ¿no?, menos simbólicos, sino que se veía más claramente lo que quería decir, hasta un lenguaje que nos ayuda a comunicarnos de una manera muy eficaz y comunicar más cosas con menos, pero que es realmente complicado en realidad, porque lo que estamos haciendo lo que denominaba Theo Peters una suspensión de la realidad, es decir, estamos asociando una palabra que suena arbitrariamente como gato a un gato, ¿no? Esa es la explicación de por qué muchos niños acceden al lenguaje a través de las onomatopeyas. ¿Por qué? Porque miau se parece más a gato que gato, al menos suena como un gato, ¿no? O el guau guau, o el chucu chucu, o el run run, ¿vale? Eso además de que las personas en el espectro tienen dificultad para generar prototipos. Cuando aprenden que una cosa es esa cosa, les cuesta mucho defragmentarla para que el prototipo genere, pues eso, una categoría de pensamiento, ¿no? Nosotros cuando pensamos en la palabra, si os digo penséis en la palabra árbol, a no ser que ahora estéis viendo esos árboles o tengáis un árbol enfrente, la imagen que se forma en vuestro cerebro raramente es súper nítida de un árbol muy específico, ¿no? Si es un árbol pues, que se va transformando, si os vais dando más detalles, ¿no? Pues es un árbol que está cerca de un monasterio, ¿no? Pues ya pensáis en cierto tipo de árbol, ¿no? Las personas en el espectro, cuando generan esas categorías, cuando generan ese aprendizaje, no es un aprendizaje plástico, sino es un aprendizaje muy rígido, un modelo muy rígido. Esto hace que tengan muchas dificultades en generar después aprendizajes sucesivos y de ahí de la limitación que tienen muchas veces en la adquisición del lenguaje. Por eso los programas aumentativos, alternativos de comunicación enseñan primero a discriminar elementos muy distintos para que no se confundan una acción con un objeto, otra acción muy distinta, un objeto muy distinto, ¿vale?
para que no tengan esa confusión, ¿no? Lo que os decía antes es que, claro, cuando creamos aquí he puesto el ejemplo del coche, pero podría ser otra vez el gato, ¿vale? Cuando generamos ese aprendizaje aparentemente sencillo de que gato, la palabra gato hablada, lo verbal, o la palabra escrita como gato, representa un gato, estamos haciendo muchas suspensiones de la realidad, ¿vale? Todas las personas en el espectro tienen dificultades en este sentido, ¿vale? Incluso aquellas que generan, ¿no?, que aprenden, que incluso tienen un lenguaje hiperdesarrollado, que son hiperléxicos, tienen dificultad en esa parte final que pongo, que domino yo las ultrametarrepresentaciones, que son aquellos usos del lenguaje en los que le damos una vuelta de tuerca más al uso del lenguaje, que son las ironías, los dobles sentidos, los sarcasmos, las metáforas, los símiles, también las inconcreciones temporales o espaciales, ¿no? Y estamos utilizando continuamente ese lenguaje. Y una persona autista, esa falta de concreción, ese uso del lenguaje no literal, hace que le estalle la cabeza, ¿vale? Porque tienen que hacer un procesamiento superior, no es automático. Tienen que concentrarse en ese procesamiento. Y al final eso les genera un desgaste muy importante a nivel cognitivo, ¿no? Estas cosas que se dicen de ¿cuándo necesitas el trabajo? Y te dicen cuando puedas, ¿no? O pasará, ¿no?, a los que trabajáis. ¿Cuándo lo quieres? Lo antes posible. Ostras, ¿eso cuándo es? ¿Vale? ¿Dónde está eso? Lo dejé por ahí. Nos vemos luego. O una de las preguntas más odiadas por las personas en el espectro, que es ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Es una pregunta sobre qué tal estás. Depende, ¿no? Depende mucho del contexto. A veces es un hola, simplemente lo hago para introducir la conversación, ¿no? Pues ahí tienen muchísimas dificultades y es por ese uso, ¿no? Esa parte, esa carga simbólica tan importante. Bueno, pues ya tenemos procesamiento de la información, funciones ejecutivas, pensamiento dicotómico, teoría de la mente o inferencias mentales, el hiperrealismo, y nos queda la parte de la reactividad sensorial, que no es poca, ¿vale? En autismo no hay hipersensibilidad, eso es totalmente incierto. Lo que hay es hiperreactividad. De hecho, en el libro que os comentaba antes de Autismo y Mente Predictiva de Peter Permulen se señala con unos estudios muy rigurosos en los que no hay hipersensibilidad, ¿vale? Puede haber hiperreactividad. Y muchas de las supuestas hipersensibilidades, además, se pueden solventar con anticipación, ¿vale? Pero sí es cierto que cuando hay una sobrecarga de estímulos, esa dificultad en generar esa jerarquía les puede llevar a reaccionar de una manera que no nos esperamos, ¿vale? Y esto lo explico en mi libro La Guía Autista con un ejemplo que les he puesto a los chavales esta mañana, que lo han comprendido muy bien, así vosotros también, que es cuando entras en un centro comercial, ¿no? Tú imaginaos que vais al centro comercial con vuestra pareja, con algún amigo, vais por ejemplo, ahora en invierno, ¿no?, que vais muy abrigados, entráis en el centro comercial y de repente, ¿qué pasa? ¡Pum! Es como una torta, ¿no?, de calor, ¿no?, de la calefacción, de ruido, de luces, de gente, tu amigo te habla y no te enteras, incluso tienes tentación de me largo de aquí, ya vendré otro día, ¿no?, que haya menos gente, ¿sí? ¿Os pasa, no? Sí. ¿Pero qué pasa? Pues que al rato, ¿no?, ese impacto inicial ha descendido. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro, que sabe funcionar en paralelo, coge los estímulos, distintos estímulos, y hace una jerarquización. Lo que yo denomino hace un embudo a nivel cortical, no a nivel sensorial. Los estímulos siguen entrando igual, pero a nivel de jerarquización cortical se produce un embudo y entonces nuestro cerebro dice qué es lo principal y lo que no. Lo que es principal lo mantiene arriba en la jerarquía, lo que no es principal lo deja en estado latente. Seguimos oyendo el ruido, seguimos sintiendo el calor, seguimos sintiendo las luces, el hilo musical, pero nuestro amigo que nos habla está a este nivel y todo lo demás está aquí. ¿Qué pasa? Que la persona en el espectro, que tiene un cerebro que no funciona en paralelo, en procesamiento en paralelo, lo siente todo aquí, al mismo nivel, durante todo el rato. ¿De acuerdo? Entonces no consigue salir de esa situación y eso produce una serie de consecuencias por esa supuesta sobrecarga sensorial que es más bien reactiva, ¿vale?, no tanto sensorial. Bueno, toda esta serie de procesos evidentemente se dan a la vez, ¿de acuerdo?
muy pretencioso querer explicar una situación que suceda, por ejemplo, lo que os comentaba del piloto tiene que ver con la parte de las inferencias mentales, con el hiperrealismo, la necesidad de anticipación, es decir, todo opera en su conjunto, ¿vale? Operan a la vez. Pero es súper importante que tengamos en cuenta que todos estos procesos que os he señalado definen a todas las personas en el espectro. Una persona, un perfil de chaval, por ejemplo, no verbal, que tenga muchas dificultades en acceso al lenguaje, que utilice, por ejemplo, un comunicador o un sistema alternativo aumentativo de comunicación, tendrá dificultades a la hora de realizar inferencias mentales, muchas. Probablemente será muy hiperrealista, necesita de cosas tremendamente concretas. Probablemente necesite de muchísima anticipación y algún tipo de sistema de apoyo visual muy claro y muy rígido, ¿vale? Probablemente tenga mucha reactividad sensorial porque no comprende los contextos y eso haga que tenga situaciones en las que su cerebro entre en estado de alerta, de escape o huida, ¿vale? Pero son esos mismos procesos neuropsicológicos que puede tener una persona, que puede tener familia, ¿no? Puede ser una persona que tenga pareja, que tenga hijos, pero que necesite de esa anticipación, que tenga dificultades a la hora de interactuar con personas no conocidas porque no conocen su sistema de procesamiento, que tenga dificultades en interpretar sarcasmos, ironías, son los mismos procesos a nivel neuropsicológico, ¿vale? Es lo que subyace, ¿de acuerdo?, al iceberg. Tenemos esa parte que es la condición, que siempre va a estar ahí, que no es ni buena ni mala, ¿vale? Yo les preguntaba esta mañana a los chavales, ¿qué es mejor? ¿Improvisar o tener las cosas planificadas? Y todos me decían, planificar es mucho mejor. ¿Qué es mejor, decir las cosas claramente o insinuar las cosas? Claramente hay que decir las cosas. Al final te decía, oye, todos tendéis un poco al procesamiento autista, ¿no? Se han medio asustado los pobres, ¿no? Pero sí es cierto, al final es un sistema de procesamiento que si somos fieles a nuestra realidad, en realidad sabemos que funcionaría todo mucho mejor si funcionásemos con un sistema de procesamiento autista. Pero desgraciadamente para ellos, para estas personas, están en minoría y están en un contexto en el que no les entendemos, porque además cuando va aumentando la edad del individuo va bajando la tolerancia de la sociedad a la diferencia. Entonces es importantísimo que entendamos que el autismo se da en todas las etapas vitales. El autismo a nivel clínico se considera un trastorno crónico, es decir, que se da toda la vida, naces autista y mueres siendo autista. Entonces siempre van a tener ese sistema de procesamiento que les puede generar en la interacción con el entorno esas dificultades, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor intervención? La mejor intervención es la que conozca esos sistemas de procesamiento y no se base solo en intentar paliar, para eso tenemos a la medicina, intentar paliar la parte sintomatológica. Muchos padres me lo preguntan y me dicen, ¿qué opinas de este sistema, de este otro sistema? Todos, hoy en día estamos viviendo una época en la que aparecen no sé cuántos miles de sistemas de intervención en autismo, ¿vale? Yo siempre les digo, la clave está, o una de las claves es, va más allá de la sintomatología, va más allá del dolor de cabeza, te explican por qué se ha producido el dolor de cabeza. Si no hacen eso, esa no es una buena intervención, porque es una intervención que está solo enfocada al síntoma y al final va a salir por otro lado. Es como poner tiritas a una herida abierta, ¿vale? Tenemos que ir más allá, tenemos que centrarnos en esos procesos a nivel neuropsicológico. Entonces, al final, por eso os decía que las dos áreas de intervención, independientemente del tipo de autismo, las dificultades que haya, son estas dos: estructura y anticipación, un ambiente predecible y que la persona pueda comunicarse efectivamente. Esas son las dos áreas principales. Me da igual si esa intervención la hace un psicólogo, la hace un neuropsicólogo, la hace un psiquiatra. Si no intervenimos en estas dos áreas, estamos empezando la casa por el tejado. Esta es la base de la intervención en autismo, estas dos áreas. Todo lo demás son añadidos. Si no prestamos atención a esto, trasladamos la intervención a los contextos naturales, no estamos haciendo nuestro trabajo bien. Y por supuesto,
Ojo con esas intervenciones no específicas de esto vale para autismo, vale para TDAH, vale para trastorno del lenguaje, vale. No, no es así. De hecho, una intervención para un chaval con TDAH y se hace una intervención de autismo con él es contraproducente. No funciona, ¿vale? De hecho va a ir a peor, ¿de acuerdo? Cada intervención es específica, por eso las etiquetas son específicas y son distintas, ¿vale? Bueno, por eso os decía que estas frases a mí me parecen peligrosas, porque al final, si nos basamos en los retos, va a haber mucha distancia, ¿no? Y se van a producir esos enfrentamientos que a mí me da muchísima pena ver en redes sociales especialmente, ¿no? De esas familias, con esos chavales que tienen esas dificultades tan grandes, con otras personas, como por ejemplo mi amiga Michi autista, a la que ven que tiene unos retos pues muy distintos, ¿no? Y yo entiendo que les parezca hasta injusto, ¿no? Que me dicen algunas familias, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo, si miramos que cada persona en el espectro es distinta, si todos tienen retos distintos, al final estamos ignorando que tiene un diagnóstico que es el mismo, que es trastorno de espectro del autismo. Por algo será, ¿no? Y es por ese sistema de procesamiento que subyace. Si no entendemos esto, no podemos intervenir correctamente en autismo, porque para empezar es injusto. Llevamos ya muchas décadas que sabemos que el autismo es mucho más allá de las dificultades que tienen. Y las personas en el espectro merecen que respetemos ese sistema de procesamiento y que atendamos a sus necesidades en función a cómo procesan la información y no solo a las dificultades que puedan tener. Han sido muchas décadas de tratar el autismo como una mera patología y ya va siendo año que entendamos que el autismo va mucho más allá, porque ya sabemos que es mucho más que una patología. Es una condición del neurodesarrollo, es un cerebro distinto que merece el mismo respeto que todas las demás personas. Y con esto lo dejo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a responder ahora algunas preguntas. No sé si las habéis recogido. Voy a seleccionarlas rápidamente. Bueno, voy a responder algunas preguntas que me habéis dejado aquí, ¿vale? Muchísimas gracias. De todas formas, si tenéis alguna otra cuestión, me podéis escribir al correo electrónico, ¿vale? Por lo general hago un programa en directo en Instagram cada 2 semanas donde recojo preguntas, ¿vale? Y contesto ahí en directo y también después las cuelgo en mi canal de YouTube, donde tenéis todos los contenidos que vuelco en redes, están en mi canal de YouTube, ahí los podéis buscar, ¿vale? Voy a contestar a estas poquitas. Vale, mira, me comentan por aquí, en la guía autista comentas cómo el autismo entró en tu vida, después de estudiarlo, trabajar con TEA y haber logrado prestigio en el AMA.
prestigio. En el ámbito psicológico que abarca este trastorno, ¿cuál es el interés que te motiva a continuar? Pues porque el autismo me parece, dentro de las condiciones del neurodesarrollo, ciertamente trabajo a nivel de psicología clínica desde hace muchos años, pero el autismo me parece fascinante. Me parece fascinante porque es realmente el único trastorno o condición en el que hay una paradoja, ¿vale? Son personas que son capaces de hacer cosas maravillosas, extraordinarias, y luego tienen una serie de dificultades en ciertos aspectos, ciertas tareas que nos suelen parecer muy banales, que me deja perplejo. Después de 22 años que llevo trabajando en este campo, todavía hay ciertas circunstancias que me sorprenden, ¿no? Me sorprende a veces la literalidad, me sorprende las dificultades que tienen, por ejemplo, en hacer una llamada telefónica para pedir una cita médica. Pueden entrar en colapso brutal, personas increíbles, talentosas, ¿no? Con unas inteligencias para algunos aspectos que son alucinantes, y esa parte me sigue sorprendiendo y me sigue fascinando, ¿no? Luego me lo paso fenomenal con los chavales, especialmente con la inocencia que tienen. Me acuerdo que a un chaval le habían cambiado de colegio porque, bueno, le hacían bullying, ¿no? Algo pues lamentablemente bastante recurrente en el ámbito del autismo, y le cambiaron a una familia, bueno, pues que no era creyente, y donde pudieron meterle fue en un colegio religioso, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una preparación, una planificación, un plano del centro, que le dieran una vuelta por el centro antes de conocer su clase, ¿no? Esta predictibilidad y anticipación. Y me comenta, ¿no? En una sesión le pregunto, digo, ¿qué tal te ha ido en el nuevo cole? Y dice, muy bien, me han dado una vuelta por el colegio y hemos ido a un sitio que se llama La Capilla. Y dice, por lo visto ahí vivía un tal Jesús, pero yo no le vi por ahí, debía haberse ido a comprar. O sea, son cosas que dices, Dios mío, ¿no? Dices, qué literalidad, o sea, y no te lo esperas, ¿no? Y la literalidad me sigue sorprendiendo hoy en día, después de 22 años, y nos damos cuenta de la cantidad de usos que hacemos del lenguaje no literal, ¿no? Y la cantidad de situaciones que se les escapan, ¿no? Porque este chaval todavía, a mí, tenía confianza y tenía esa inocencia, pero cuando van perdiendo la inocencia y se callan porque no quieren destacar o parecer raros, es cuando empiezan las dificultades, porque no te cuentan que no han entendido y malinterpretan muchas cosas. Hay una dificultad muy, muy importante. Entonces tenemos que intentar anticiparnos lo máximo posible a ese tipo de situaciones. Entonces me enamora el hecho de que un adulto tenga esas dificultades, me enamora la capacidad que tienen de concentración, me indigna terriblemente lo injustos que somos con las personas en el espectro, especialmente aquellos perfiles que son menos visibles, ¿no? Y les llamamos vagos, inútiles, ¿no? O flojos, ¿no? Esa parte pues me sigue motivando muchísimo, ¿no? Gracias por contestar. Quería preguntarte hace 3 años. ¿Perdona? Ah, estoy ya. En un libro como que te fascinaba y me sorprendió esa fascinación por las personas dentro de... Yo empecé a trabajar en el campo del autismo porque un autista me llamó ignorante. Me dijo, Daniel, eres un ignorante. Y dije, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible? Y seguía hablándome tan tranquilo. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta que me ha ofendido, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Y ahí empezó mi pasión por el autismo, y está en el libro. Sí, muchísimas gracias, ¿vale? Me dicen por aquí, ¿puede alguien diagnosticado con trastorno bipolar tener una base autista sin diagnosticar? Os lo comentaba antes, ¿no? En diagnóstico diferencial vemos muchas veces que se confunde esa parte dicotómica de polaridad emocional, de reactividad emocional extrema, con muchas afecciones o trastornos bipolares. En mi experiencia en psicopatología, el trastorno bipolar es un trastorno muy, muy, muy infrecuente, y muchas veces nos encontramos que el diagnóstico está mal hecho, ¿no? Porque se refleja la parte depresiva, ¿no? del polo depresivo del trastorno bipolar, pero no la hipomaníaca, ¿no? Que suele durar horas y días, ¿no? Y por lo general son diagnósticos erróneos, efectivamente, ¿no? A veces cuando aparecen esas reacciones aparentemente inadecuadas o exageradas, rápidamente en algunos contextos psiquiátricos se les casca, ¿no? Este trastorno o trastornos límites de la personalidad, que son muy frecuentes especialmente en mujeres, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta me dice, niño de 5 años TEA con sospecha de altas capacidades. ¿A qué edad sería aconsejable para valoración? Bueno, primero diría que
Está escrita las dos veces, una a lápiz y otra a boli, por si acaso no la veía. Normalmente los diagnósticos de altas capacidades, para empezar, no son diagnósticos clínicos. Las altas capacidades no es un diagnóstico como tal, porque no es una patología y no está reconocida como tal. Y de hecho no hay consenso sobre qué son las altas capacidades y cómo se evalúan. En cada sitio lo hacen distinto, de hecho en cada comunidad autónoma hay un protocolo distinto. Por lo general, un diagnóstico de TEA tipo 1, el antiguo diagnóstico de Asperger, no requiere un diagnóstico especial o adicional de altas capacidades, porque ya tiene una alta capacidad, por lo general, en la parte verbal, y no es necesario. De hecho, el hecho de que se intente, no sé, buscar esa etiqueta adicional, que hoy en día está muy de moda, hablar de doble excepcionalidad, triple, cuádruple, hoy el otro día, da cuenta un poco, refleja un poco el desconocimiento que hay realmente del TEA. ¿Vale? En el TEA tipo 1, antiguo síndrome de Asperger, ya pueden aparecer puntuaciones elevadísimas de cociente intelectual en algunas áreas que no hacen necesario una etiqueta adicional. De hecho, es una etiqueta que no solo no ayuda, sino que perjudica, ¿no? Porque ¿qué necesidad de apoyo va a tener una persona con altas capacidades, ¿no? Si está listo, ¿no? Entonces, muchas veces no es necesario. No quiero decir que no exista, y de hecho en las valoraciones diferenciales lo tenemos en cuenta, pero por lo general nos encontramos con perfiles, también pasa con el TDAH, con supuesta doble excepcionalidad, que solo el diagnóstico principal de TEA explicaría esa sintomatología extra que se intenta encontrar con esa etiqueta. En todo caso, te diría que una valoración solo con una escala de inteligencia es totalmente insuficiente, es una auténtica barbaridad, y hay que valorar muchas cosas y hay que cotejar siempre. La mayoría de las veces que me llegan a mí casos en revisión, veo que le han hecho una valoración de altas capacidades pasándole una escala Wechsler, que es una escala muy conocida, muy típica, utilizada, que las pasan hasta en los colegios, ¿vale? Son escalas que los chavales que les han valorado altas capacidades se las han hecho ya 2 o 3 veces a lo largo de su vida, se las saben de memoria. Siempre que se realice una prueba de inteligencia hay que pasar una prueba de contraste mínimo, y por lo general no se hace. Y cuando pasas la prueba de contraste dices, pues no estás listo, ¿vale? O incluso con la propia prueba. Muchas veces veo correcciones de escala Wechsler que están mal realizadas, en el sentido de que son CIs que son no interpretables. Veréis, en autismo lo que se da es una disparidad muy grande. Lo que os hablaba antes de esa paradoja, ¿no? De alto funcionamiento y de repente dificultades, ¿no? Y normalmente las pruebas de inteligencia lo que requieren para poder tener consistencia interna y poder sacar un resultado final global, lo que se conoce como el cociente intelectual total, requieren de una estabilidad, de una homogeneidad en las distintas subescalas. Y en autismo no se produce siempre una curva, ¿vale? Que hace así, ¿vale? Eso hace que ese CI sea no interpretable. Realmente las escalas de inteligencia no se utilizan para valorar inteligencia. De hecho, no se diagnostica inteligencia con escalas. El diagnóstico proviene siempre del profesional y las pruebas nos dan ayudas, nos dan pistas. Pero no hay ninguna prueba para las altas capacidades, igual que no hay ninguna prueba para el autismo, ¿vale? El diagnóstico es por observación y cotejación de datos, nunca a través de una prueba, ¿vale? En la mayoría de las ocasiones, como decía, es innecesario esa etiqueta extra y refleja que hay poco conocimiento o os han dado poca explicación de lo que son realmente un trastorno espectro del autismo, ¿vale? Y no es necesaria esa etiqueta extra, que no significa que sea siempre así, ¿eh? Bueno, microbiota y autismo y alimentaciones y temas varios, ¿vale? Otra de las preguntas que me suelen hacer más recurrentemente. No hay nada en la alimentación, nada para tratar el autismo, a no ser que esa persona pues tenga alguna dificultad, como sea celíaco, por ejemplo. Entonces, evidentemente hay que intervenir con el tema de la alimentación. Pero el autismo ni mejora ni empeora con la alimentación, ¿vale? El autismo es una condición a nivel neuropsicológico, neurobiológico, que están esos procesos que os he explicado, que son los que subyacen a las dificultades. Pretender que con un cambio de dieta vaya a modificar todo eso que os he comentado anteriormente a nivel neuropsicológico es no tener ni idea de lo que se está hablando, ¿vale? Otra cosa es que la persona sea intolerante a la lactosa, por ejemplo, y le quite el lácteo. A mí me pasa, yo soy intolerante a la lactosa. Claro, el día que no tengo gases, estoy menos irritable, estoy más atento, ¿vale?
a las terapias, ¿no? Estoy más dócil, entre comillas, como dicen algunos padres. Hombre, claro, porque te encuentras mejor, porque no te duele la tripa, ¿vale? Pero eso no significa que mis procesos neuropsicológicos se hayan alterado. Esa persona seguirá siendo dicotómica, seguirá teniendo dificultad para hacer inferencias mentales, seguirá siendo hiperrealista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no cambia nada. De hecho, buscar un cambio con la alimentación es como buscar un cambio con una pastilla. Es absurdo y si fuese tan sencillo no estaríamos aquí, ¿vale? Y no hay ninguna conspiración, como dicen algunos, para evitar que conozcamos esto. No, porque la complejidad del cerebro es tremenda. Y no se cambia cambiando, quitándole o poniendo ciertos alimentos. De hecho, hace poco, muy recientemente, una maravillosa neuropediatra que os recomiendo que sigáis, que es María José Mas, ha hecho una publicación diciendo, si le quitas el gluten a una persona sin prescripción médica, cuidado, que aumentas el riesgo de tener diabetes tipo 2. Es decir, no hagáis esas cosas a lo burro pretendiendo, no, es que he leído que a mi hijo le va bien si le quito tal. Ojo con estas cosas, son muy peligrosas, ¿vale? Y de hecho, como digo, le quites o le pongas, su autismo va a seguir siendo el mismo, ¿vale? Entonces, siempre con prescripción médica y porque tenga pues, una intolerancia alimentaria o lo que sea, ¿vale? Gracias por la pregunta, de todos modos. Digo de todos modos porque me la preguntan muy, muy recurrentemente, ¿vale? Bueno, y si os parece, respondo alguna más. ¿Cómo afecta la teoría de la mente en el desarrollo del lenguaje de un peque autista? A ver, las inferencias mentales y la teoría de la mente se produce en unas edades un poco posteriores a la principal adquisición o los primeros hitos de adquisición del lenguaje, ¿vale? Por eso os comentaba esa horquilla mágica de 5 a los 12 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta los 5 o 6 años todas las personas en el espectro, o sea, todas las personas, todos los seres humanos tenemos dificultad para hacer inferencias mentales. Lo vivimos todos en una posición muy ególatra, que se denomina, ¿vale? No nos ponemos en ese lugar del otro. Y por eso hasta esas edades, ese tipo de perfiles autistas no se pueden diagnosticar antes, porque no sabemos si es que no tienen teoría de la mente porque son muy pequeños o porque están dentro del espectro, ¿vale? Entonces, evidentemente influye, ¿vale? Influye porque la teoría de la mente influye en la interacción social. Entonces, el lenguaje tiene que ver con la interacción, sirve para comunicarnos, sirve para interactuar. Si la persona tiene dificultad para hacer inferencias mentales, puede tener dificultad para adquirir esos usos del lenguaje que tienen que ver con la interacción social propiamente dichos, no a un nivel muy formal del lenguaje. De hecho, muchas personas en el espectro pueden ser hiperléxicos incluso, como os comentaba antes, tener desarrollado un lenguaje brutal, abrumador, súper técnico, ¿no? Parece que hablas con, como decía Asperger, con los pequeños profesores, pero después les faltan esas habilidades de comunicación que tiene que ver con poder hacer inferencias mentales, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a estar ahí firmando libros, si queréis, durante un ratito, así que nos vemos ahora. Muchísimas gracias.